Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 22 de mayo del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos a Jesús. Habíamos visto en el día de ayer cómo había expulsado a un demonio sordo-mudo, cómo había curado al niño que era víctima de la operación de ese demonio, y ahora, con los suyos, iba a atravesar la zona de la Galilea para dirigirse a Cafarnaún. Y no quería Jesús que nadie lo supiera, porque no quería ser seguido en ese momento. Y Jesús advirtió ya a los suyos, les había advertido que iba a ser perseguido por pecadores, por publicanos, entregado y ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. Claro, todo esto no estaba tanto en la cabeza de los discípulos de Jesús, ahora vamos a ver por qué. En realidad no estaba para nada realmente, y tampoco entendían mucho qué quería decir con eso de resucitar. No lo entendían. Recordemos que cuando bajaron con él de haber estado en la contemplación de su transfiguración en el Santo Monte, Juan, Santiago y Pedro, y cuando Jesús le dijo que no dijeran nada a nadie de lo que habían visto hasta después de su resurrección, tampoco entendían de qué hablaba con la resurrección. Ya lo van a entender, claro está. Pero mientras tanto, en el camino venían discutiendo. Los discípulos venían discutiendo y finalmente llegaron a Cafarnaún, donde estaba la casa, donde se hospedaban, y cuando entraron en la casa Jesús les preguntó: ¿de qué estaban discutiendo ustedes durante el camino? Y claro, no se atrevían mucho a decir, porque en realidad lo que habían estado discutiendo era quién era el mayor de todos ellos en el reino de los cielos. Ve, aquí está, la lógica humana. Buscaban méritos. ¿Quién era el más meritorio de todos ellos? Ya cuando estuviesen en el reino. Porque ellos esperaban, sí, creían en el reino de los cielos. Pero usted me dirá, sí, creían a su manera. Imaginaban el reino de los cielos, un reino absolutamente superior a todos los reinos, y ya ser importante en el seno de ese reino configuraba, para aquel que lo mereciese o lo obtuviese, ya un grado de importancia suma. Mire qué lejos que estaban de entender, ¿no? Primero que era el reino de los cielos, y después qué era eso de ser meritorio, entre comillas, ser el mayor, claro, el mejor, el más importante.
Es toda una lógica absolutamente humana, una pura racionalidad, algo que pertenece al hombre caído, a la naturaleza humana caída. De eso viene a quitarnos el Señor, de eso viene a sacarnos, y de eso viene primero que nada a estos, sus discípulos, que después serían sus apóstoles. Y entonces, claro, aquí les explica Jesús. El que quiere ser el mayor en el reino de los cielos debe hacerse el menor. El que quiere ser el primero debe marchar en el último lugar. El que quiere ser servido debe servir y servir a todos. El Señor daba ejemplos concretos, ¿no es cierto?, de lo que es la humildad, el servicio. Porque para eso vino, para enseñar eso, para instalar eso, el reino del servicio, el reino del amor, el reino de los cielos. Reinos de otras características superabundan aquí abajo, y ya vemos cómo les fue yendo a cada uno hasta el día de hoy. A través de la historia lo podemos consultar. Es historia de la muerte, de la guerra, de la violencia, historia del pecado, naturalmente. Cristo viene a quitarnos, a sacarnos de todo eso. El reino de la sabiduría, de la humildad. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, nos enseñó Jesús. El que se hace servidor por amor a todos, ese es el primero. Ese es el que disfruta, goza de la felicidad que le genera el verdadero reino de los cielos. Claro, a los seres humanos nos cuesta entender esto. Fíjese Jesús, que lo vimos en el trámite de los evangelios, lo leemos, claro, lavó los pies de sus discípulos, que era tarea de esclavo. Un rey haciendo tareas de esclavo. Sí, esa es la manera de reinar, de un rey que no es rey de un reino que no es de este mundo. Esa es la manera de alcanzar la vida a través de la sabiduría, cuya raíz es precisamente la humildad. La humildad por amor, el servicio por amor, todo lo que es sea por amor. Si no, no es, deja de ser. Uno diría, bueno, ¿y entendían esto los discípulos? Y en ese momento no lo entendían. Evidentemente no entendían qué era la resurrección, no entendían esto de la humildad. Por eso Jesús tomó inclusive a un niño, lo abrazó y les puso, por ejemplo, a ese niño como el que se hace como un niño, como el menor, como el menos importante, es el más importante en el reino de los cielos. Los niños eran tenidos en aquel tiempo, en aquella sociedad, como todavía personas que no habían llegado, obviamente no lo habían hecho, a la adultez, a la comprensión, a la sabiduría, tenían que aprenderlo todo y eran puestos en el último lugar, naturalmente. Bueno, el último lugar es el nuestro. Para ser primero hay que ocupar el último. Para ascender hay que abajarse. Nuestro Señor subió por encima de todos los cielos, ascendió. Pero esto significa que previamente descendió hasta los abismos mismos. Ese es el itinerario de un verdadero aspirante a participar del reino de los cielos. Ahora lo entendemos, después lo entendieron, claro está, los discípulos cuando fueron apóstoles, pero cuesta esto. Tampoco entendían, ¿no es cierto?, que tenía que morir y resucitar el Señor. Después lo entendieron. Después verdaderamente reinaron, ¿se da cuenta? A la manera en que se reina en el reino de la vida. Vivieron. Eso es lo importante. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que la vanidad, el poder, lo mundano, actualmente nos sigue fascinando. Y en todos niveles. Tanto si nos ubicamos en la misma Iglesia Católica, dentro de los grupos eclesiales, dentro de los mismos las personas que tienen mayor poder, siempre aparece esto. Pero el Señor no lo quiere. Quiere que como
nuestra Santísima Madre, con humildad, recibamos y hagamos lo que Él nos dice. Y me acordaba del Magnificat, cuando la Virgen proclama la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su servidora. Seamos humildes, porque así nos quiere el Señor. Así nos quiere el Señor. Y así lo demostró con su ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo servidor de todos. Se hizo el menor, aquel que ahora está, naturalmente, en el mayor lugar, que por otra parte comparte con los suyos, porque fue a preparar lugar para todos ellos, el lugar de la gloria, de la vida eterna. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de humildad, tu espíritu de sabiduría verdadera, Señor, tu espíritu de amor. Queremos guiarnos, ser iluminados, ilustrados por ese espíritu que nos conduce al mayor lugar al cual podamos aspirar. A un lugar en ese reino de la vida, de una vida que es una vida feliz y permanente. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.